Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? De acuerdo. Pues en primer lugar quisiera dar las gracias a Trini, la directora del Museo Nacional de Arte Romano, por este ciclo tan interesante y por su invitación a formar parte de él. También quiero destacar el papel de Yolanda en todo lo que se refiere a logística e intendencia, que hacen que yo pueda estar hoy aquí sin ningún problema, con puntualidad. Y, por supuesto, a las amables palabras de presentación de Agustín. Y sin más, no me entretengo porque, como hemos dicho, tenemos la agenda muy apretada y tenemos muchas cosas de las que hablar. Así que pasamos a ver el orden de la conferencia. En la sesión vamos a hablar sobre la localización de esta villa, la historia de la investigación, su arquitectura y decoración y nos centraremos finalmente en las megalografías y luego pondremos unas breves consideraciones finales. Como ha comentado Agustín brevemente, pues estamos en la bahía de Nápoles, en todo lo que es el litoral que circunvala el monte del Vesubio, el volcán, y aquí tenemos Pompeya y, como sabéis, toda esta zona pues queda sepultada con varias erupciones del Vesubio y algunos terremotos, particularmente virulentas, la del 79 después de Cristo. Como ha señalado Agustín en su presentación, camino de Puerta Herculano, no eran 800 metros, Agustín, eran 400, pero está en esa dirección, la Villa de los Misterios, ¿vale? Al norte de la ciudad, dirección Herculano. Desde la perspectiva sur, en este dibujo, podéis ver perfectamente la ubicación de la villa con el monte Vesubio detrás. No siempre se conoció esta villa como Villa de los Misterios. Cuando se descubre, en enero de 1909, la villa recibe el nombre de Villa Itten, en honor a su descubridor, Aurelio Itten. Aurelio Itten es un suizo, un aristócrata, cuya familia está ligada a la explotación de un negocio hotelero en esos terrenos, el Hotel Suizo, y un día, estando de cacería, se topa con una ruina, unos restos, y dice, aquí hay algo. Entonces rápidamente se pone en contacto con un colega de profesión, un arqueólogo, Mateo de la Corte, que es el primero que lleva a cabo las excavaciones. Una primera fase de excavaciones entre 1909 y 1910. Es en ese momento cuando se descubren estas interesantes pinturas, estas megalografías, que darán nombre a la Villa de los Misterios, en mayo de 1909. En 1913 será cuando empiece a conocerse en la historiografía como Villa de los Misterios, porque es cuando el Estado italiano compra los terrenos, adquiere la propiedad y la adquiere por 270.000 liras, que actualmente al cambio serían unos 140 euros. Como veis, barato para ahora, pero en aquella época 270.000 liras fueron una fortuna. La gran fase de excavación de la Villa de los Misterios corre a cargo de Amedeo Maiuri entre 1929 y 1930, que pide al Banco de Nápoles un crédito para excavar. Y este estudioso saca la primera gran monografía, que es esa que tenéis ahí en la imagen, la Villa dei Misteri, donde otorga a los restos una cronología del siglo III a.C. Y actualmente hay una tercera fase en curso que inició este año, en enero-febrero de 2024, y que concluyen con el lado oriental de la villa. Aquí os pongo la vista y si nos retraemos, aquí tenéis el corte, la campaña que inició, como os digo, en enero-febrero de este año. ¿Qué es lo que se ha documentado en esta tercera fase? Pues se ha documentado el muro de cierre sur de la villa, que es ese que veis arriba a la izquierda, y luego se han identificado algunos muros que están recubiertos de pintura y que por su posición y la decoración y la metrología de la sala probablemente se trate de ambientes de servicio para los siervos de la villa. Después, decir que esta villa pues, ha sufrido también a lo largo de su historia varios actos de profanación por gente que buscaba tesoros y habría agujeros en el suelo sin más, como los que veis ahí en los pavimentos, pero con el tiempo también ha habido fases de restauración y de musealización,
como veis arriba, en la que se ha puesto una iluminación adecuada para que se puedan apreciar esa sala de las pinturas. En la villa, la gente tiende a pensar que es un piano tierra, solamente un nivel de superficie. Pero nosotros vamos a jugar con tres alturas, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la superficie del suelo, un plano inferior y un plano superior. Es decir, que tenemos tres alturas en total en la villa. Esto es importante. A nivel de proyectos, lo que nos llega al final, tenemos un proyecto unitario mm, que se consigue en el siglo I antes de Cristo, hacia el año 79, y en total, en la actualidad, tenemos representadas 67 estancias, prácticamente en una suerte de cuadrado de 75 por 75 metros de longitud y de anchura, que nos da un total de 5.500 metros cuadrados. Como veis, es un espacio muy amplio, como corresponde a una villa romana, a una villa que cuando se lo explicamos a los alumnos, en la actualidad pues decimos que es como un cortijo. Tiene una parte residencial, donde viven los señores, tiene una parte para la explotación agropecuaria y tiene una parte de transformación de los excedentes de la materia prima. Y todo esto es lo que vemos en la villa. La villa, aunque digamos que tiene esa fase que yo os muestro en planta, que es la conformación del 79, sin embargo, sufre de transformaciones. La villa no está igual a lo largo del tiempo. Va creciendo, es un ente dinámico y vivo. Entonces, tenemos algunas cosas que merecen ser destacadas. Tenemos una fase augustea en la que se introducen una exedra absidada que tenéis en planta con el número 1, los cubículos diurnos a ambos lados, 9 y 10, y hay una fragmentación de un pórtico primigenio que se parte ahora en ese P2, P3. También de época augustea tenemos la creación de un sacrarium que tenéis marcado con el número 25 y además tenemos el cerramiento del tablinum 2 con el atrio 64 y una nueva decoración. También en esta fase augustea tenemos en la zona del noroeste una división de un espacio que al principio era una habitación de doble alcoba y ahora se divide en 4 ambientes y se vuelve a decorar en tercer estilo. Y luego tenemos una fase, como decía, asociada a la erupción del Vesubio, entre el terremoto del año 62 y la erupción del Vesubio del 79, donde se ha constatado a lo largo del peristilo un montón de reparaciones. Es decir, que cuando en el año 62 Pompeya sufre un terremoto, entre el año 62 y 79 la mayoría de las casas pudientes inician reformas y reestructuraciones de la vivienda. Y esto se ve reflejado cuando el volcán tiene la erupción y queda todo sepultado. Todo esto lo tenemos, como os digo, en este peristilo. Y, por ejemplo, una curiosidad, una de las salas que estaba ricamente decorada, la 16, pues pasa a ser una especie de alacena en ese entretiempo entre el 62 y 79, porque se ha documentado el último estrato como una capa de cebolla, como una especie de almacén, ¿vale? Ahora voy a ir desgranando más o menos estancia a estancia, voy a ir muy rápido porque como digo son 67 ambientes y tenemos el tiempo ajustado. Hay algunos ambientes que permanecen todavía sin excavar, como veis os marco en rojo lo que era el 58 y en el 41, como veis que marco el círculo por el muro, la continuación de ese muro es el que se ha encontrado este año en la excavación que os he mostrado con anterioridad. Es decir, lo que sería el cierre sur de la villa. El número 59 que veis ahí es una especie de patio probablemente utilizado para dejar los carros. Pensad que hemos hablado de una villa, de una explotación agrícola, pues ahí sería una especie de cobertizo donde dejan en el patio los carros. Tenéis una serie de ambientes de servicio que estarían aquí en el noreste. Son habitaciones de una metrología no muy grande y que apenas están decoradas. Aquí tenéis en pantalla lo que corresponde a la entrada de la villa y como era habitual, se dispone de unos bancos para que la gente pudiera hacer la espera antes de hacer el ingreso
Los clientes allegados tenían que guardar su turno a que los recibiera el dominio, con lo cual tienes un sitio para esperar justo en la entrada. Aquí tenéis el peristilo, el gran peristilo principal, que está porticado en todos sus lados. Tiene un pavimento muy sencillo de corchopesto y luego tiene una decoración en los muros interesante. Y también destacar el orden compuesto de las columnas. El patio, como veis, tiene una entrada hacia la parte inferior, ¿vale? Para la cripta. Y también os he traído ahí un detalle de las tejas, que como sabéis, se utilizan dos tejas planas y un índice para amortiguar la lluvia. Y además era un elemento proclive a la decoración. Como veis, están decoradas con caras las antefijas, ¿vale? Aquí tenéis más ambientes que estarían destinados al servicio, ambientes pequeños, siempre en ese sector de la villa. Y, por ejemplo, tenéis ahí en el muro lo que se ve es la especie donde, digamos, iría el cabecero de la cama. En esta zona de aquí lo que tenéis es el pasillo 27 que está dando acceso y articulando toda la zona que está habilitada para la producción de vino, lo que llamamos el torcularium. Tenéis como detalle la cabeza del carnero y luego tenéis unos dolias que es donde acaba el vino y se almacena. Están enterrados para que se mantenga fresco. En esta zona, como os comentaba al inicio, hay una gran transformación en época augustea, lo que sería la zona del Sacrarium, y es muy interesante que probablemente esta escultura de Livia, la emperatriz, la mujer de Augusto, se documenta en el peristilo, en uno de los corredores. Probablemente esta escultura se exhibía en el Sacrarium. Entonces nos está ya marcando, digamos, uno de los ideales o de la razón de ser de los moradores de la villa y sus inclinaciones. En esta zona de aquí, que corresponde con el sector sur de la villa, lo que tenemos es una zona de cocinas, una zona que está muy bien documentada con varios hornos y varias mesas de cocción y además tenéis un altar con forma de turbinar con un nicho en la pared. Ahí, en tiempo, cuando se excavó en los años 30 del siglo pasado, pues fue posible documentar lo que ya no se ve, que son pinturas que hablarían de un lar libante y de un genio sacrificador. Además, tenemos una zona en la que lo que prima como sector servil son unas letrinas colectivas, ¿vale? Os he traído una imagen para que se entienda bien el sistema, un asiento, un canal donde se evacúa y un canal por delante por el que se pasa la esponja y el agua corriente. Toda esta zona es un sector termal y es un sector que se articula en torno a un pequeño atrio tetrástilo y en la zona tenemos un apoditerium, que sería una especie de vestuario para cambiarte, y la zona del tepidarium del baño y el laconicum o la sauna baño de vapor. Esto es interesante, la zona del apoditerium, la zona de la boca del horno y el techo, que normalmente pues aquí en Mérida es muy difícil ver las alturas, aquí por suerte sí que se han documentado. Y luego tenemos una zona en torno a ese atrio donde empieza a haber ya unas salas que para nada tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Ya no estamos hablando de una zona de servicio, sino que estamos empezando a ver ambientes más residenciales. Fijaos en la decoración arquitectónica del segundo estilo, que es la que empapa la mayor parte de las habitaciones de la villa. Un estilo que se caracteriza por su perspectivismo y su ilusionismo arquitectónico. En esta zona tenéis lo que sería el corazón del sector occidental de la villa, que es ese gran atrio tuscánico marcado con el número 64 y que, como ya he dicho con anterioridad, hay un momento en que se ciega la parte del tránsito en época augustea hacia el tablinum, que está marcado con el número 2, también decorado, como he dicho, en segundo estilo. Una cosa interesante es que podemos ver algo de la vivencia de la villa, porque en una de las paredes se ha documentado un grafito que resulta ser, ¿no?, una caricatura
de alguien que debió vivir en la villa y como veis en el calco de la izquierda, pues pone Rufus este es Rufus. Y a Rufus, pues no sabemos si tendría esa nariz, pero así lo caricaturizaron. Al oeste se encontraba el Tablinum, que hemos dicho que originariamente comunicaba con este gran atrio, pero que se cierra en época augustea, y todo esto está relacionado con ese cambio que supone la incorporación de la exedra, ese ambiente asidado semicircular que está marcado con el número 1. La exedra probablemente pues, es uno de los ambientes más representativos de lo que es el lujo de la villa. Tenéis que pensar que además de la forma prominente y del eje que forma con la entrada, si os dais cuenta, desde el ambiente 67, atravesando el vestíbulo 66, pasas al 65 el peristilo, del peristilo al gran atrio tuscánico 64, de ahí al tablinum y ahí tenías ya el ábside. ¿Para qué se podía usar? Probablemente como una especie de triclinum o ecus con vistas, porque estamos dando directamente a la campiña de la Campana, una de las zonas donde la economía predominante, como hemos visto antes en el tertulario, es la producción de vino, es un paisaje de viñas. Todo esto tiene su importancia para explicar posteriormente las megalografías y por qué tiene sentido que estén dedicadas a Dionisio. Al noroeste de ese gran atrio nos encontraríamos con 3 cubículos que están flanqueados, ¿no?, por una esfera, como veis ahí, con suelos normales de techo y una decoración en segundo estilo. Aquí tenemos esa sala que anteriormente he dicho que tenía una bonita decoración, como veis arriba, pero sin embargo quedó en la última fase reducido a una apoteca, una especie de almacén, gracias a que se documentaron pues ese tipo de cerámica de recipientes contenedores. Al hacer ese tipo de reformas, pues implica un nuevo modelo de circulación, se abren y se cierran vanos, se abren pasillos y todo esto genera un nuevo sistema de circulación en la villa. Esta sala, que es interesante, que viene de esta división, tiene una decoración muy interesante con protomes de medusa, con cabezas de medusa. Como veis, todo relacionado siempre con mitología. Si nos vamos al otro ambiente, nos vamos a encontrar con el sector más lujoso de toda la villa. Esta triada de habitaciones, la 3, la 4 y la 5, son donde nos solemos detener, donde se encuentran los misterios que dan nombre a la villa. El cubículo 3 es la única estancia que, como veis, se mantiene durante toda la fase de vida con conexión directa con ese atrio, con una decoración mural muy interesante, muy elaborada, como estáis viendo en imagen. Después tenemos el Triclinium 6, que tiene 2 partes, tiene una antecámara, tiene una zona para la celebración de banquetes. También tenéis una decoración muy interesante, zócalo en negro, las paredes intermedias, varios estilos, varias superposiciones. Y ahí tenéis a la derecha una imagen ampliada, ¿no?, de ese barroquismo, de ese recargamiento de la decoración del segundo estilo. Como decía, en época augustea se inserta la exedra y se fragmenta el pórtico, ese pórtico occidental. Y a su vez se incorporan 2 ambientes a cada extremo. Son cubículas diurnas. Ambos tienen una distribución arquitectónica y espacial similar, que están pensados para alojar un lectus, pero tienen decoraciones diferentes de mosaico. Volviendo a ese triángulo de 3, 4 y 5, pasaríamos a continuación a la habitación 4, que es una habitación en la que ya se están viendo algunas muestras pictóricas más desarrolladas en relación a lo que vamos a ver a continuación de las megalografías dionisíacas. Estas ya serían los suelos de esa habitación, de la sala 5, de la sala de los misterios. Lo que estáis viendo es la salida, solamente, como veis, es un pavimento que está dispuesto para albergar un triclinium, es decir, una sala de banquetes,
donde cabría situar 3 lectus y una mensa. Y ahora vamos a pasar a explicar las megalografías y para ello voy a hacer una pequeña introducción para que podáis entender con facilidad cuál es la relación de las pinturas con todo este contexto. En primer lugar, diremos que el culto a Dionisio, los testimonios más antiguos, datan del siglo XV a.C. Aquí estamos hablando del siglo I a.C., con lo cual tenemos que entender que todo es una recepción después de otra recepción y que hay unas reinterpretaciones y que los mitos nunca tienen una lectura unívoca y universal, sino que existen varias versiones. Esto es interesante que veamos en perspectiva y en cronología para poder entender lo que vamos a ver en esa sala de los misterios. He marcado un hito porque me parece interesante. En el siglo V a.C. tenéis que Eurípides publica una obra, Las Vacantes, donde nos habla de 3 fases que se dan en ese rito. Se da la orobisia, que sería el desplazamiento de las vacantes hacia el monte, hacer contacto con la naturaleza. Tenéis la diasparagmos, que sería un acto sacrificial. Normalmente se sacrifica una cabra, también uno de los atributos de Dionisio. Y finalmente tenéis la homofagia, que es la ingesta de la carne, normalmente cruda. Y arriba en la portada de Saura, en esta edición, pues tenéis el trasunto o el resumen de qué va el mito. Finalmente, las propias vacantes despedazan al dios y se lo comen. Esto en sí lo vamos a ver en esas megalografías. Este mito, esta ritualidad empieza a ser muy popular y en el año 186 a.C., en el siglo II, tenemos un Senatus Consultum que prohíbe las bacanales. El cónsul Postumio expone ante el Senado y dice: a esta asamblea convocada legalmente por un cónsul a la luz del día se enfrentará otra que se reúne en la oscuridad de la noche. Pues todas estas celebraciones ocurrían amparándose en la nocturnidad. Este documento, que intenta neutralizar, como digo, las bacanales, en realidad no prohíbe lo que es el rito en sí, sino lo que intenta es reducir o controlar, digamos, el número de participantes, prohibiéndose que asistan más de 5 personas a este tipo de reuniones y de encuentros. ¿Qué pasa? Pues como tenéis a la derecha, en el 27 a.C., en época augustea, tenéis ya que Tito Livio, en su libro A Urbe Condita, pues nos va a dar una serie de explicaciones que nos va a decir hasta qué momento o qué ocasión fue efectivo este Senato Consulto. Empieza a explicar un poco, dice: el asunto comenzó con la llegada a Etruria de un griego de bajo nacimiento. Era una especie de practicante de cultos y adivino, un sacerdote de misterios secretos y nocturnos. Al principio se divulgaron solo entre unos pocos. Después empezaron a extenderse tanto entre hombres como entre mujeres, aumentando su atractivo mediante los placeres del vino y los banquetes para aumentar el número de seguidores. Una vez el vino, la noche y la promiscuidad del sexo daban comienzo los excesos de toda clase, pues todos tenían a mano la satisfacción del deseo al que más le inclinaba su naturaleza. Y prosigue: una vez los misterios hubieron asumido aquel carácter promiscuo, no quedó ningún crimen y ninguna acción vergonzosa por perpetrarse allí. Quien no se sometiera al ultraje o se mostrara remiso a los malos actos era sacrificado como víctima. Era una inmensa multitud, casi una segunda población, y entre ellos se encontraban algunos hombres y mujeres de familias nobles. Con este contexto creo que podemos empezar a entender un poco los ritos que vamos a ver de iniciación en esa sala de los misterios. Para ello me voy a valer de varios testimonios emeridenses, porque afortunadamente tenemos aquí en el museo prácticamente de todo, y por eso traigo aquí el mito de Baco y de Ariadna y su unión en Naxos. Este es un mosaico tardío del siglo IV que se documentó en la estación del ferrocarril de Mérida durante las obras. Y lo que nos muestra es un pasaje principal, un pasaje central de este mito, en el que, como sabéis, Ariadna
es hija de Minos, el rey de Creta, hermana del Minotauro, y ayuda a Teseo, el héroe ateniense, a matar a su hermanastro y después huye con él. Él le promete que se va a desposar con ella y que se la va a llevar a Atenas. Sin embargo, llegando a la isla de Naxos, la abandona allí. Se dice que está durmiendo, pero también en otra versión se dice que por el arrepentimiento de los actos que comete, porque traiciona sus propios orígenes, acaba ahorcándose, porque también significa durmiente o enterrada, según las interpretaciones de los textos clásicos. Y en ese momento llega Dioniso y en la unión con él, Dioniso, como sabéis, es un dios hectónico que está asociado al inframundo, es señor de la muerte, que reparte equidad y al unirse con ella le devuelve la vida. Entonces este pasaje es muy importante para todos los ritos órficos que vamos a ver a continuación. El mismo rito lo tenemos aquí en otra pieza emeritense, procedente de otra vivienda, también del siglo IV, y en este caso lo que tenemos es en mármol un puteal de un pozo romano. Y ahí tenéis grabado a lo largo de 8 escenas que están separadas por columnas, tenéis los personajes principales de esa mitología. Tenéis a Dioniso, tenéis a Diana, tenéis a los sátiros, tenéis a Ménades. Todo ello lo veremos también a continuación en la sala de los misterios. Además, todo este mito está entroncando con el mito de Orfeo, como digo, y también me valgo en este caso de mosaicos emeritenses pertenecientes a viviendas. En este caso tenéis en el panel de arriba a Orfeo tocando la lira y creando la armonía con los animales, y abajo podéis ver un tiasol o una procesión de Baco, acompañado también de algunos de sus atributos. Aquí lo tenéis en detalle, como Orfeo tañe la lira y amansa la fiera. Y aquí tenéis la procesión de Baco en uno de sus viajes por la zona de Asia Menor. Ahora sí, entramos de lleno en esta sala 5, en esta sala de los misterios. Y lo primero que hay que entender es que uno se desliza a través de una entrada muy reducida, que es esa que veis en pantalla. A partir de ahí vamos a ver toda la distribución como una circunambulación. Es decir, tenemos que entrar y darle la vuelta a la sala en este sentido que os voy a mostrar para poder entender toda la importancia del ciclo, las diferentes fases. Os muestro ahora la pared norte. Esta sería la pared central. Esta sería la pared sur, que está interrumpida a propósito por un gran ventanal y que también tiene su significado. Y luego, en la parte norte, a ambos lados, como os enseñé con anterioridad, se encuentra la salida. Por eso os pongo ese hueco en medio. Tenéis que pensar en la salida y en dos pequeños muros en los que se encuentran estas puntas. Ahora sí, vamos a explicar este ciclo y esta mitología en estas megalografías, escena a escena, para comprender todo su significado. Lo primero que hay que decir, bueno, pues la palabra megalografía dice que hace alusión a pinturas de tamaño natural. Son representaciones de figuras que miden entre 1,45 m y 1,55 m. No es lo normal. Lo normal es que nos encontremos una escala en las representaciones. Aquí la escala es una escala prácticamente tamaño natural. Una cosa interesante es que la importancia o la condensación de todo esto se queda en 29 figuras que representan todo el ciclo, y que en ese espacio estamos hablando de una habitación de 35 metros cuadrados, de 7 por 5, ¿vale? O sea, de los 5.500 metros cuadrados nos vamos a centrar en estos 35 porque son los que dan nombre a la villa y son los que sin duda marcan una gran diferencia. A pesar de que ya hemos visto la arquitectura y la decoración del resto de ambientes y que resulta interesante para comprender esta sala en sí.
En esta primera sala lo que tenemos es la iniciada, la persona que se va a iniciar en el rito, que la podéis ver a la izquierda, con una actitud, con la mano apoyada en la cadera y parece que está con la mirada perdida. Podría decirse que está, en este momento está aislada, no conoce todavía el rito, no ha pasado por el rito, está en su momento inicial. Lo que veis en el centro es una sacerdotisa que está observando a la iniciada y a través de una representación de un joven niño que está leyendo en voz alta y empieza a leer el pasaje de todo lo que es el ciclo. Digamos que estamos viendo la teoría, está enseñándose la teoría sobre ese ciclo. Como veis, la sacerdotisa tiene un papel prácticamente de mera espectadora. Aquí la parte importante es el niño que lee y transmite. Hay una transición breve hacia la segunda escena que nos la muestra la figura que tenemos a la derecha. Esta figura ha sido interpretada como la sacrificadora. ¿Por qué? Bueno, pues alberga varios símbolos que vamos a ir desgranando. Si os fijáis en la cabeza, está tocada con una corona de mirto, que esto ya es significativo y alusivo a los atributos del ciclo dionisiaco. Un doctor, al examinar la figura, un doctor en medicina, al principio pensó que representaba a una mujer embarazada por la holgura de la ropa. Sin embargo, fijándose posteriormente, dice que no, que realmente la carne no invita a que sea una mujer embarazada. Entonces parece que es un embarazo falso y algo de esto hay, como veremos a continuación. Pero lo importante es el papel de sacrificadora. Como veis, lleva una bandeja y en la bandeja lleva una especie de pastel que está dividido en láminas, ha sido rebanado. Esta idea entronca muy bien con el mito órfico. Como decíamos al principio, Dioniso es un dios que nace 3 veces. En su primera instancia se le conoce como Zagreo. Zagreo es perseguido por los celos que tiene Eras de un hijo fuera del matrimonio de Zeus y Hera envía a los titanes para que maten al joven. Lo encuentran en los bosques y lo despedazan. Entonces, según la versión, llegaría Apolo o Atenea y solamente consiguen rescatar el corazón. El corazón es llevado a Zeus y cuando Zeus se entera que los titanes han devorado a su hijo, lo fulmina con el rayo y los convierte en ceniza. De aquí, en el rito órfico, es donde, digamos que la humanidad nace de la ceniza de los titanes y a partir de ahí nos viene la culpa primigenia, que no sé si os suena, se parece al rito del cristianismo, que lo toman después. Pues pasamos a la siguiente escena. En la siguiente escena podemos ver otra vez la importancia de la mujer y la preponderancia de los colores violáceos, morados, todo en sintonía con el dios, con Dioniso. A la izquierda vemos una mujer, que es la iniciada, la que empieza a inmiscuirse en el rito, y tenemos un personaje central, que es una suma sacerdotisa, que está de espaldas, está sentada en una especie de trono, y ella está, por un lado, levantando ese lienzo de color morado, y por el otro lado vemos a un personaje que está tocado con una corona de mirto y si os fijáis, en la mano lleva una jarra. Está haciendo una libación de lo que la suma sacerdotisa tiene, que es un ramo de laurel. Aquí entronca con el laurel, con toda la tradición de los misterios, de los oráculos, y está purificando a través de ese agua el laurel y los está colocando en una cesta donde tienen más ramas de laurel y que está debajo de ese lienzo de la izquierda.
Como veis, en estas dos primeras escenas lo que hay son ritos iniciáticos que tienen que ver con la purificación y con procesos por los que tiene que pasar la persona que se viene a iniciar. Uno de los elementos centrales está en esta tercera escena. Como detalle, comentar, antes de pasar a la tercera escena, veis que la sacerdotisa que tiene la jarra de agua y está ayudando a la purificación, tiene un pergamino que tiene enrollado en la cintura. Sigue hablando de una parte, digamos, teórica del rito, de una parte de transferencia de conocimiento, pero todavía teórico, es decir, todavía no ha empezado la praxis del rito. Esta va a comenzar en esta tercera escena y nos vamos a centrar ahora en la figura que veis a la izquierda, es la figura de un sileno, ¿vale? Es un sileno que está tañendo una lira. Como sabéis, la lira es uno de los atributos fundamentales de Orfeo, donde entronca, como habéis visto, con el mosaico emeritense, que está tañendo la lira, y a través de la lira se esparce el conocimiento. Eh, como lo veis, está prácticamente desnudo. En las representaciones de la antigüedad, la desnudez es símbolo de la divinidad, por lo que podemos entenderlo como la representación de un dios. Y además, si os fijáis en los rasgos de la cara, está representando o se ha cogido como modelo a Sócrates, al gran filósofo, maestro de la sabiduría. Todo está con una simbología muy importante para la celebración del rito. ¿Qué estamos viendo a continuación, a la derecha? Pues estamos viendo un joven fauno, una pánida, que sería la versión femenina del dios Pan, que siguen con la música, con la flauta, en este caso la flauta dulce, y ahora ha habido una transformación, porque me diréis, ¿dónde está la iniciada? Que estaba en las dos primeras escenas. Pues la iniciada se ha transformado en cabra. Fijaos que tenemos dos cabras. Una de ellas está siendo amamantada por la pánida, se acerca y está cerca, le está tendiendo la mano hacia el pecho. Y luego tenemos un macho cabrío que está sereno y que está mirando hacia nosotros. ¿Qué significa esto? Pues que ha habido una transformación en la que todo el conocimiento que venía de manera teórica ha dicho que ahora hay que experimentarlo. ¿Cómo se entronca esto? Pues lo vemos en la continuación. Tenéis esta figura que recibe el nombre de la mujer espantada, pero realmente no es una mujer espantada porque sí, sino que esto entronca muy bien con la complejidad de todo el mito dionisíaco en su versión de Delfos. En la tradición de Delfos, el mito dionisíaco está representado por unas tíades, que son unas sacerdotisas, que vagan como locas corriendo ante la llamada del dios. Y entonces lo que tenemos es una mujer que está excitada e incluso se puede ver en el pie, uno de los pies está prácticamente fuera de la representación, está como en el marco y no es que esté huyendo, no es que esté espantada, sino que está como para saltar dentro de la propia estancia, por ese ímpetu y esa furia que tiene ante la llamada del dios. En la siguiente escena lo que tenemos es otra vez al sileno tocado con el mirto y en este caso vemos a dos jóvenes faunos. El sileno está levantando una vasija de plata y hay un joven fauno que está mirando dentro. Aquí hemos pasado del elemento del agua, en el que, como sabéis, los silenos son demonios que habitan en las fuentes. Estamos pasando al vino, porque es lo que hay en esa vasija, porque Dionisos es el dios del vino. Otro elemento interesante es el fauno que está detrás y que, como veis, sostiene una máscara teatral de terror, de miedo, que está representando a Dionisos. Y aquí hay un significado simbólico que no se nos puede escapar,
que es el hecho de elevar. Cuando se eleva en todo rito, lo que se está haciendo es una invocación. De hecho, cuando asistís a una Eucaristía, el sacerdote, en el momento de la transubstanciación, eleva el cáliz. O sea, lo que está haciendo es una invocación. ¿Y a quién se está invocando aquí? Pues se está invocando a Dioniso. Es una lástima que el panel central es el que más perdido está, pero se ha podido interpretar bien el significado. Como veis a la derecha, tenemos a una figura que está recostada sobre otra figura que no se ve completa. Este papel central es el que ocupan Dionisos y Ariadna. ¿Por qué sabemos que es Dioniso? Bueno, por dos elementos clave. Además de por el tocado de pámpano, también tenemos el tirso o báculo que está ahí cruzado. Aquí hay una simbología que cambia el elemento de agua, que hemos visto en las escenas anteriores, por el elemento fuego. Pues como sabéis, Prometeo, que nos trajo el fuego a los hombres, lo hace a través de la vara esta, que es una vara de nártex, que es una vara hueca y que en ella albergó el fuego. Toda esta simbología, Ariadna está con la mano, es lo único que se ve de ella, y que está entronizada. Y está en una actitud relajada con Dioniso. Aquí notamos una ruptura en lo que es la representación del ciclo. Antes veíamos algunos elementos como las piedras en las que se sientan los sirenos o se apoyan, los faunos que están tocando. Aquí está completamente separado. Hemos entrado en un momento crucial del rito, en lo que se llama la catábasis, que es un descenso hacia el inframundo, porque hemos dicho que es una divinidad del inframundo. Aquí es cuando tiene lugar la parte central del rito. Una vez que sucede esto, vemos otra vez a la iniciada y la vemos ahora en actitud arrodillada. Si os fijáis, tiene una cosa, un elemento sobre los hombros, que es una antorcha. Una antorcha que ahora se encuentra apagada, pero que anteriormente estuvo encendida. ¿Por qué? Porque tuvo que descender al infierno, tuvo que adentrarse en la oscuridad y para eso se sirvió de ese fuego. Es en ese momento el momento en que ella ha conocido o ha tenido la revelación, esa epifanía con la invocación del Dios. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué nos está representando esta séptima escena? Pues esta séptima escena lo que estamos viendo es que ha traído una cesta que está asociada también a Dionisos y en este caso está cubriéndose un lienzo y en esa cesta lo que viene es un falo, el falo creador, que es otro de los símbolos o atributos de Dionisos. No se ven bien porque en la parte superior se ha perdido, pero hay una acción en la que hay dos personajes. Una mira hacia otro lado y hay otra que está cerca de esta mujer arrodillada, de esta iniciada ya. La que está más cerca es la sacerdotisa, que eleva una cesta sobre la iniciada y esta la tenemos que transferir como un aviso, una advertencia. Además de bendecirla porque ya ha conocido la revelación, le está diciendo que conozca cuál es su lugar y que no vaya a descubrir ese elemento que no tiene que descubrir. Eso nos lo muestra el siguiente personaje, que es un personaje femenino, alado, con unas alas negras, y que, como veis, tiene la mano en actitud de rechazo. Le está diciendo, quieto, párate aquí, conoce cuál es tu lugar. Y la otra mano la tiene levantada. No la tiene levantada contra la mujer que está arrodillada, sino contra la siguiente escena, que es esta que veis aquí y que ya está en la pared sur de la habitación. Aquí lo que veis es a la iniciada que está de rodillas, está con el cabello suelto y tenemos a la sacerdotisa que está sentada en el trono, está protegiendo con una mano la cabeza o en actitud cariñosa y ella está mirando directamente hacia el ángel que hemos visto anteriormente, la figura alada. La figura alada se cree que lleva un látigo para flagelar
a esta iniciada que ha cometido un sacrilegio. Ha intentado ir más allá de donde debía y por eso va a ser castigada. Pero no hay que tomarlo como un castigo físico. El látigo no es para causarle dolor, sino que como en el mito dionisiaco, al haber ingerido la carne y la parte del dios, al haberse unido en ese plano con el dios, lo que va a hacer es liberarla. Y a través del látigo lo que va a conseguir es soltar la chispa, que es el alma, y que pasa a ser en este momento la unión con el dios. A partir de ahí, lo que sucede es que se incorpora, ya en la siguiente escena la tenéis levantada, de espaldas hacia el espectador, tocando los címbalos y bailando como una ménade. Es una de las características, ya liberada, ya conoce el rito, ya sabe cuál es su lugar. Y además tenemos a la iniciada completamente vestida y, como veis, porta el báculo. Todo este rito nos habla de la unión que hay de la persona que se va a iniciar con la divinidad y cómo primero tiene que recibir esa especie de castigo, pero que no es castigo, es lo que le impulsa a separar la parte mortal de la parte inmortal, que es el alma. A continuación, lo que hay es la ventana que arroja luz y finalmente hay dos escenas. La escena novena, en la que se ve a una mujer aristocrática sentada y hay una criada que la está peinando y tenemos un angelote, un Eros, que está con un espejo. La persona que se mira en el espejo no es la señora está mirando hacia el interior de la sala, el reflejo que da es de la sierva. El simbolismo que encierra esta escena es el ordenamiento que hay de las ideas, puesto que el cabello lo que está mostrando es lo que hay en el interior de la cabeza y cómo después de conocer su lugar, después de conocer el rito, tiene que ordenar todas sus ideas. Esto es un acto que hay que hacer a diario. Finalmente, en ambos lados de la salida, lo que vemos es un erote que está contemplando la escena anterior y finalmente, al otro lado, tenemos a la única figura que mira hacia el panel frontal, porque estamos en el lado opuesto, estamos en el lado norte perdón, en el lado oeste, y esto mira hacia el lado este, que es donde está el panel central de Ariadna y de Baco, de Dionisio. Probablemente es una personificación de la memoria. Ahora que ya conoces el rito, que ya conoces que te ha sido revelado y que sabes cómo debes conducirte, cómo debes comportarte, con modestia, con esa modestia que la figura alada le impone y le dice, conoce tu lugar, tienes que llegar hasta aquí. Y esta persona que está mirando directamente a esa zona es la memoria, es una personificación de la memoria que es lo que tenemos que tener los humanos, recordar lo que nos ha sido revelado y conducirnos y comportarnos acorde a esa forma. Además, muchos autores piensan que se trata de un retrato de la domina, de la casa. Tiene sentido si nos fijamos en el tipo de persona que podía vivir en esta villa, como hemos dicho, que tiene por modelo a Livia, que la tiene en su sacrario, y es una hipótesis bastante plausible. Os he explicado el ciclo en la perspectiva que se acepta en la comunidad científica. No obstante, también me gustaría remarcar que existen otras interpretaciones eh, que tienen un encaje más difícil. A partir precisamente de la escena de lo que pensamos que es la personificación de la modestia y que está flagelando a esta otra persona, algunos autores han querido ver en la explicación del ciclo lo que serían los ritos de una boda, los diferentes estadios por los que pasa una mujer antes de casarse. ¿Por qué? Porque en la tradición romana, en la fiesta de las Lupercalias, se azotaba a las mujeres que se iban a desposar para que fueran fértiles.
Sin embargo, una visión que está muy forzada, muy cogida con pinzas, si me permitís la expresión, ya que sabemos que en época romana los matrimonios las mujeres son muy jóvenes, normalmente entre 12 y 16 años, y las personas representadas aquí no son jóvenes, sino que son mujeres ya maduras. Y, por tanto, la opción que la mayoría de la comunidad científica considera acertada es esta que he explicado. Además, tiene su importancia porque estaría ligado a esa economía que decía del territorio donde se inserta pues esta villa en la campaña. Y aquí tenéis un modelo tridimensional de cómo pudo estar decorado este ambiente, este triclinio, con los tres lectos triclinares. Es decir, no olvidemos que aquí lo que se está celebrando es un banquete mientras se ve todo este ciclo. Finalmente, me gustaría mostraros unos ejemplos, pues, como la reinterpretación o la recepción del mito de Dioniso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Si hablábamos de que los primeros testimonios son del siglo XV a.C., pues aquí tenemos un testimonio del siglo XVII de Nicolás Poussin, en los que podéis ver unos elementos muy similares a los que veis en la Villa de los Misterios. Tenéis la escultura del dios Pan, que está a la derecha, tenéis a los sátiros, a los faunos, tenéis a las bacantes que están danzando, tenéis a los eros, a los angelotes, y por supuesto tenéis el vino que están exprimiendo el zumo de la uva y se lo están dando de beber, y por supuesto todo el tema de la acción. Y como no podíamos ser de otro modo, pues ponemos también una de las pinturas de uno de nuestros genios pictóricos más universales, como es Velázquez, y cómo esta es su reinterpretación del mito, ¿no? Los borrachos o Dionisos, como están celebrando una fiesta en la que el elemento central es el vino. Y veis al dios recostado, tocado con los pámpanos y sus atribuciones características. Finalmente, a modo de pequeña síntesis, me gustaría recordaros algunas ideas. La Villa de los Misterios es una villa suburbana que está fuera de la ciudad. Hemos dicho que tiene una parte residencial importante, que es la parte lujosa donde viven los señores. Habéis visto las decoraciones importantes, sobre todo centradas en esa sala de los misterios, pero también es una zona en la que hay una explotación agrícola y una transformación de ese producto. Hemos visto el hallazgo casual durante la cacería de Aurelio Iten. Hemos visto que se excava en tres fases, desde el año 1909-1910, 1929-1930 por Amadeo Mayuli, que es la que excava el que excava la mayor parte y recoge ese nombre de Villa de Misteri. Y luego, en el año actual, esa ampliación, como descubren el muro sur y algunos ambientes más de servicio. Hemos visto que es un proyecto unitario a partir del siglo I a.C., con un acceso, con un eje en el que están los ambientes más importantes, el peristilo, el atrio y la sala siral, y hemos visto la interpretación del mito, las diferentes versiones que hay, pero como sobre todo lo que no hay ninguna duda es que los elementos centrales son Dioniso, Ariadna y la mujer. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.